Dios les bendiga en esta noche. Bienvenidos a este discipulado. Estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos de el don de ciencia y hoy vamos a hablar del don de palabra de sabiduría. Amén. Así que bienvenidos a esta clase. Le pedimos al Señor, le pedimos al Espíritu Santo que hoy active nuestros sentidos espirituales, que hoy nuestros sentidos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo en esta noche se acople al propósito que el Espíritu Santo tiene con nosotros en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Así que quiero que, si trajo para anotar, anote. Si trajo la Biblia, abra su Biblia, prenda su Biblia. Estamos en una clase, amén. Vamos con absoluta calma, con paciencia. Queremos que aprenda. Mi deseo es que usted aprenda, amén. Siempre tomando como referencia primera de Corintios capítulo 12. Específicamente, Pablo, antes de comenzar a enumerar los dones del Espíritu Santo, inició con una palabra y dijo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. No quiero, Pablo decía, no quiero que desconozcan, no quiero que sean ignorantes en este punto, o no quiero que no crean en los dones del Espíritu Santo. Quiero decirle que Pablo le está escribiendo a una iglesia en donde se movían todos los dones del Espíritu Santo, pero le hacía falta conocimiento para que todo se hiciera de forma ordenada. Por eso le decía: no quiero que ignoréis, no quiero que lo usen de forma desordenada, de forma equivocada. Quiero que tengan conocimiento de cada don. Quiero que sean ustedes dependientes del Espíritu Santo, porque quien los da es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el que da los dones, reparte los dones, tenemos entonces nosotros la obligación de tener todos los días una relación importante, muy estrecha con el que da los dones. Amén. Repito esto: necesitamos tener una relación estrecha, una amistad muy importante con el que da los dones, que es el Espíritu Santo de Dios. Quiero definir lo que es el don de palabra de sabiduría. No es el don de sabiduría. Quiero explicar esto. La Biblia no habla del don de sabiduría. La Biblia habla del don de palabra de sabiduría. Amén. Y es que específicamente no se trata de conocimiento general. Cuando hablamos del don de palabra de sabiduría, no estamos hablando de cualquier conocimiento general, sino de una revelación específica y oportuna que guía o resuelve problemas de manera sobrenatural. Voy a repetir esto porque es importante esta introducción para que usted vaya entrando en entender lo que es el don de palabra de sabiduría. No se trata de cualquier conocimiento, no es un conocimiento general, sino se trata de una revelación específica y oportuna que guía o resuelve problemas de manera sobrenatural. Se manifiesta en momentos particulares, ofreciendo soluciones o dirección divina en situaciones específicas. Si usted quiere entender mejor esta definición, vaya a la historia de José, de cómo José, por el don de palabra de sabiduría, orienta al gobernador en lo que se debe hacer en los próximos días. Amén. ¿Por qué? Porque es un don muy importante para tratar problemas, pero también para brindar soluciones en momentos oportunos y en situaciones específicas. Quiero que leamos, por favor, el libro de Santiago un momento, para que veamos algo allí en esta introducción. Quiero, como les dije al principio, quiero tener un momento de definición de lo que es el don de palabra de sabiduría
y luego vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Me gusta explicarles y enseñarles con ejemplos bíblicos. Creo que ustedes aprenden mejor con ejemplos bíblicos en la historia, y hoy vamos mejor a usar ejemplos en la Biblia para que usted aprenda de forma más rápida. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 15 en adelante, dice de la siguiente manera. Usted que está en casa, ubique también su Biblia. Santiago capítulo 3, versículo 15 en adelante, para que estudie con nosotros. Amén. Dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Para que usted vea el contexto, vamos a leer ahora el versículo 13 y el versículo 14. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros?, pregunta el apóstol Santiago. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Ahora Santiago por eso dice en el versículo 15, nuevamente lo leo: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Sigue diciendo en los siguientes versículos: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Versículo 17, mire lo que dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, número 1, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora, según la Biblia, nosotros tenemos 3 tipos de sabiduría. Hay una sabiduría que es una sabiduría diabólica. La acabamos de leer en la Biblia, una sabiduría diabólica. Muchas veces Satanás, para engañar, usa de su propia sabiduría. Escuche esto: el diablo, para engañar a los creyentes, el diablo, para engañar al hombre y a la mujer, usa de su propia sabiduría. Vámonos a Génesis. Cuando Eva es engañada, aquí lo que usted está viendo es que Satanás comienza a usar su propia sabiduría para engañar a Eva. Ahora, hay una sabiduría que es diabólica. Hay una sabiduría, escuche esto, que es humana. Usted tiene algún tipo de sabiduría humana. Usted, por ser humano, usted contiene sabiduría, usted tiene sabiduría. Pero hay un tipo de sabiduría que es una sabiduría divina. Diga conmigo: sabiduría divina. Ok, entonces no confunda estos 3 tipos de sabiduría, porque vamos a hablar de lo que es la sabiduría divina en este don de palabra de sabiduría. Entonces, esta sabiduría humana es la que usted obtiene a través de estudio y experiencia propia. Hay un ejemplo en la Biblia de un gobernante llamado Salomón, que a Salomón se le pregunta: ¿qué tú quieres? Le dice Dios: ¿qué tú quieres que yo te dé? ¿Qué tú necesitas? Y sorprendentemente Salomón dice: yo tengo dinero, tengo posesiones, yo soy rico, pero no tengo sabiduría. Y para gobernar necesito sabiduría. Y qué tremendo como Salomón le dice a Dios: yo no quiero más riqueza, yo no quiero más posesiones, yo necesito sabiduría, yo requiero de sabiduría. Yo quiero que usted diga en esta noche: yo requiero sabiduría. Diga conmigo: yo necesito sabiduría. Wow, qué importante es la sabiduría. La sabiduría nos ayuda a conducirnos. La sabiduría te mejora como padre, como esposo, te mejora como hijo. La sabiduría nos mejora como creyente. ¿Cuántos están aquí? Entonces, este don de palabra de sabiduría
es la capacidad de usar el conocimiento de forma correcta. Hermano, qué importante esto. Lástima que no les hice la guía para que usted tenga esto apuntado, porque esto es importantísimo. Va a quedar grabado para que usted luego lo busque. Es la capacidad de usar el conocimiento de forma correcta. ¿Por qué mucha gente que tiene conocimiento lo usa de forma incorrecta? ¿Sí está entendiendo? Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero lo usa de forma incorrecta. Gente que tiene mucho conocimiento de este libro, mucho conocimiento, pero lo usan de forma incorrecta por no tener el don de palabra de sabiduría. Porque el don de palabra de sabiduría es a mí el que me capacita para usar bien el conocimiento correctamente. Es un complemento vital. Esto es importante. Es un complemento vital para el don de ciencia como para el don de profecía. Para el don de ciencia, para el don de profecía, el don de palabra de sabiduría es sumamente importante. El profeta puede venir, o el creyente que tiene el don de ciencia puede venir y revelar algo, pero el don de palabra de sabiduría me enseña a mí qué hacer ante esa revelación, qué hacer ante lo que viene. Por eso es importante el don de palabra de sabiduría. Tiene que ver con palabra de consejo. Tiene que ver con palabras de consejo, de dirección, de motivación y de exhortación. ¿Sabe que siempre hay entre nosotros alguien a que los jóvenes le dicen: yo quiero que el hermano Pepito me dé un consejo? Porque les gusta cómo le den un consejo, porque seguramente ese hermano tiene el don de palabra de sabiduría. Hay gente que son muy buenos aconsejando. Hay gente que son muy buenos dando dirección. Hay gente que son muy buenos motivando. Y hay gente que exhorta, y a uno le gusta que ese hermano exhorte a uno. Hay gente que uno no quiere que exhorte a uno, ¿verdad que no? Pero hay gente que uno no importa que sea una exhortación, pero lo hace, como dice Pablo, en amor y con amor. Son hermanos, son personas, son creyentes que tienen el don de palabra de sabiduría. Por eso nosotros estamos llamados, hermanos, a aconsejar. Oiga esto, nosotros estamos llamados a motivar. Nosotros estamos llamados a exhortar. Nosotros también entonces estamos llamados a pedirle al Espíritu Santo el don de palabra de sabiduría. ¿Cuántos son papá? ¿Cuántos son mamá? ¿Cuántos son líderes? ¿Cuántos son capitanes? Usted requiere del don de palabra de sabiduría. Hay momentos con nuestros hijos que de repente el hijo dice: no, déjame hablar con mi papá, o déjame hablar con mi mamá. Porque a veces comprenden que no, esta situación la puede manejar mamá, o esta situación la puede manejar mamá. Pero lo importante es que en la iglesia, en la casa y en el trabajo, si son cristianos o si hay cristianos, usted pueda comprender lo importante de este don de palabra de sabiduría. Es también la aplicación adecuada de la palabra de Dios. Y esto es importantísimo. Lo repito, es también la aplicación adecuada de la palabra de Dios. Porque hay gente que están siendo engañados. Porque hay gente que están siendo están llevados a otra dirección por la falta de palabra de sabiduría, porque es la que ayuda a aplicar adecuadamente la palabra de Dios. Escribí algo que vi en algún lugar y dice de esta forma: la sabiduría, entendida como buen juicio, basada en conocimiento, es un don sumamente necesario dentro de la iglesia de Cristo. Repito, la sabiduría, entendida como buen juicio, basada en conocimiento, es un don sumamente necesario dentro del cuerpo de Cristo. La palabra de sabiduría es útil para solucionar
problemas en la vida del creyente? ¿Una familia o congregación? Vea esto, es importante para solucionar problemas en el creyente, en la familia, en el trabajo, en la congregación. ¿Qué dice la Biblia? En la multitud de consejos está la sabiduría. Otra versión dice: en la multitud de gente que aconseja se halla sabiduría. Por eso es importante que usted no piense que ese problema en su casa no tiene solución. No piense que ese problema en su iglesia no tiene solución. No crea que ese problema en su trabajo no tiene solución. Sí tiene solución. Hay momentos en donde necesitamos de gente que nos ayude en un consejo o en una palabra de sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? No se cierre en ese problema. No se cierre en esa situación. No se cierre. Hay gente que Dios va a usar para orientarle, para ayudarle en un consejo o en una palabra de exhortación. Pero no se cierre. Ese problema tiene solución. Repito, ese problema tiene solución. Quiero que leamos la Biblia. Segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 18. No vayan todos allá, para que otra persona lea, por favor, Efesios 1, 17 al 23. Voy a repetir estos dos versos o estas dos citas bíblicas. La primera es segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 18, y Efesios capítulo 1, versículo 17 al 23. Yo quiero que usted lo apunte, lo lea, para que usted vea lo importante que hay aquí con respecto a la palabra de sabiduría. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Qué hermoso, un apóstol del Señor reconociendo la sabiduría en otro apóstol del Señor. Pablo está haciendo aquí, se está valiendo de la utilidad importante de las cartas que Pablo está escribiendo. A Pedro no le importó que Pablo hubiese escrito muchas cartas, no se sintió con envidia en su corazón. No, él está entendiendo que fue por la sabiduría que Dios le había dado específicamente a Pablo. El versículo 17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis o te caigas de esa firmeza en la que tú estás. Esto merece, hermano, que lo leamos nuevamente. Este versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, ustedes caigan de esa firmeza. Versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué debemos hacer puntualmente? Dos cosas. Crecer. Ustedes deben de crecer en dos cosas: en la gracia y en el conocimiento. Qué importante. Sabemos mucho de la gracia, pero nosotros tenemos que entender gracia y conocimiento. Crecer en la gracia y en el conocimiento. Diga conmigo: debo crecer en gracia y conocimiento. ¿Cómo crecía Jesús cuando tenía 12 años? Gracia y sabiduría, o gracia y conocimiento. Jesús a sus 12 años iba creciendo en gracia, iba creciendo en sabiduría, iba creciendo en conocimiento. No deje usted de crecer en sabiduría, no deje usted de crecer en
conocimiento. Ahora vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 17. Si usted tiene allí lo puede leer también. Efesios capítulo 1, versículo 17. Dice de la siguiente manera: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de quién. Pero ¿quién es Él? Mire esto, vamos a leerlo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús. Amén. Necesitamos ese espíritu. Hay alguien que decía: no, es que ya no hay revelación, ya no hay más revelación. Escuche esto: necesitamos que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude y nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Qué importante que un cristiano se levante todos los días y diga: yo necesito espíritu de revelación, espíritu de sabiduría para conocerlo más a Él. Dice: lo que provoca el conocimiento, lo que provoca la revelación. Fíjate tú, el versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Por qué muchos andan con una venda? ¿Por qué muchos no entienden esta palabra? ¿Por qué muchos todavía no han captado la mente de Jesús? ¿Por qué muchos no han captado cuando Jesús dijo: sean imitadores de mí, imítenme a mí que soy manso y humilde? ¿Por qué no han captado esa palabra? Porque hay todavía una venda. Ahora, cuando esto sucede, que somos nosotros, o en nosotros se manifiesta el don de palabra de sabiduría, somos alumbrados en el entendimiento. Y allí vamos a saber cuál es la esperanza que tenemos en Él, los que somos llamados. Y fíjate tú esto, dice: y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Por qué no comprendemos las riquezas de la gloria de su herencia? Porque no se nos ha revelado. Porque tenemos falla en el conocimiento, tenemos falla en sabiduría. Entonces necesitamos saber cuáles son esas riquezas que tenemos en Jesús. Diga conmigo: yo tengo riquezas en Jesús. ¿Usted lo cree? Vuélvalo a decir: yo tengo riquezas en Jesús. La gente que no disfruta, la gente que tiene conocimiento de Dios y no disfruta, no tiene este conocimiento, no se le ha revelado estas riquezas. Por eso piensa que nada bueno es para ellos. Piensan que no pueden salir a la playa, no pueden salir al río, no pueden salir a la montaña. Nunca pueden hacer eso porque no comprenden que eso es una riqueza de Dios para usted. Voy a decirle algo: eso es una riqueza de Dios para usted. Es como que mi papá tenga una piscina y yo nunca me vaya en esa piscina. Es como que mi papá tenga un carro y yo nunca me monte en ese carro. Es como mi papá tenga una heladería y yo nunca comerme un helado. No porque mi papá sea pichirre o sea malo, sino que yo no tengo esa revelación, no tengo ese conocimiento. No me siento heredero o coheredero de eso. Dice el versículo 19: y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice la Biblia: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Fíjate tú esto, qué importante el don de palabra de sabiduría, que no es tanto la información como la comprensión. ¿Qué leímos en estos dos textos? Algo importante, que no solamente es la información. A veces leemos la Biblia y ¿sabe lo que muchas veces obtenemos de la Biblia? Información y no comprensión. Lo voy a repetir, hermano. A veces leemos la Biblia y sacamos de ella información,
solamente información, pero no comprensión. La comprensión viene por el don de palabra de sabiduría. Ahora yo diciendo esto, ¿habrá algún creyente que no necesite el don de palabra de sabiduría? Algunos piensan que todo. Yo viendo todo esto, que muchas veces leemos la Biblia y lo que obtenemos de allí es solamente información, no tenemos la sabiduría, no tenemos la revelación. Yo pregunto, ¿será que usted necesita el don de palabra de sabiduría? Yo digo, yo necesito ese don. Yo te pido, Espíritu Santo, por este don de palabra de sabiduría, para no sacar de este libro solamente información, sino que mis ojos se alumbren. Hermano, yo he estado en momentos decisivos. Yo he estado en momentos decisivos y leyendo la historia, alguna historia de la Biblia, algo salta a mi corazón y obtengo la dirección, obtengo que decidir a través de una palabra de lectura de alguna historia de la Biblia. Me pasó un domingo atrás que estaba leyendo la Biblia de cuando David llegó al campo de batalla. Y cuando David llegó al campo de batalla, justamente salió Goliat y comenzó a desafiar a los hijos de Israel. Entendí, este Goliat, este gigante no es para más nadie. Esto no es casualidad. Esto me está sucediendo, pero voy a salir victorioso. Porque no solamente obtenemos información. Entonces cuando a ti se te revela, cuando tú tienes el don de palabra de sabiduría, tienes entendimiento y leyendo la Biblia comprendes una verdad para ti. Comprendes o te reafirmas en algún propósito divino para ti. Amén. Dios habla todos los días a través de este libro. Voy a repetirlo, hermano. Dios habla todos los días a través de este libro. Este libro es sorprendente. Este libro es sorprendente. Este libro tú lo lees hoy, te da un mensaje. El mismo versículo, ¿verdad, hermano? Tú lo lees mañana y te da un mensaje nuevo. Esto es palabra de vida, hermano. Esto no es un libro cualquiera. Esto no es un libro de fábulas, de cuentos. Este es un libro que tiene vida y vida en abundancia. Es un libro que guía. Es un libro que da un mensaje nuevo, renovado todos los días. Este libro no se pone viejo. Hermano, la historia de David, de Goliat, la historia de José, la historia de Sansón, la historia de todos estos profetas, hijos de Dios, nunca, véalo usted, nunca se ponen viejas estas historias. Estas historias siempre tienen una revelación para ti, siempre tienen una enseñanza para ti. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora me emocioné hablando de la historia bíblica, porque yo quedo sorprendido cómo la Biblia no se pone vieja. Viejos nos ponemos nosotros, pero la Biblia no se pone vieja. Estoy contento, hermano, estoy contento por esta enseñanza. Si usted supiera todo lo que yo aprendo a través de esto, quedo impresionado cómo aprendo. La persona que tiene este don puede entender y proclamar la verdad bíblica de una manera que pueda ser capaz de aplicarla a situaciones de la vida con todo discernimiento, lo que les acabo de explicar. La persona que tiene este don puede entender y proclamar la verdad bíblica de una manera que puede ser capaz de aplicarla a situaciones de la vida con todo discernimiento. Lo que les expliqué, usted lee la historia de Sansón, lee la historia de Moisés, lee la historia de Abraham, y a través de este don tú la puedes aplicar rápidamente a alguna situación de tu vida y encontrar una dirección que por mucho tiempo has estado buscando. Primera carta de Corintios, capítulo 2. Ustedes no me están ayudando a leer hoy, hermano. Capítulo 2, versículo 5. Esto es largo, hermano.
No, no la clase, no. La lectura de primer libro de primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Los están ayudando con la pantalla. Denle un aplauso a ese sonidista hoy, al de audiovisuales. Ese aplauso estaba medio pichirre, hermano, ¿eh? Medio escaso. No, lo que pasa es que en estas clases nosotros no nos aburrimos. Estas clases son agradables. Amén. Ok, lo voy a leer. A partir del versículo 5, usted sigue allí leyendo en su Biblia, leyendo la pantalla. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, lo que le dije primero. Hay tres tipos de sabiduría: la divina, la humana y la diabólica. Pero Pablo está diciendo algo muy importante: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando no tenemos sabiduría, hermano, en esto, todo lo que esperamos, todo depende de la decisión de un hombre. Todo depende de la situación económica. Todo depende de cualquier situación, menos del poder de Dios. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Anote eso. Hablamos sabiduría de Dios. Qué poderosa esta palabra. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjate tú, este tipo de sabiduría no la tiene ningún presidente, no la tiene ningún rey, ningún príncipe. Esta sabiduría, dice la Biblia, Dios la ha preparado para los que le aman. Diga conmigo: yo necesito de esa sabiduría. Pero el versículo 10 se pone más interesante. Dice: pero Dios nos las reveló. No dice no la reveló, no dice, mas Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así como el espíritu del hombre es el que escudriña al hombre, el Espíritu de Dios es el que escudriña el corazón de Dios. Hay una manifestación, o en una manifestación de la palabra de sabiduría, la voz de Dios se siente. Usted lo va a comprobar. En la manifestación de la palabra de sabiduría, la voz de Dios se siente. Yo quiero que vayamos un momento a Hechos, capítulo 15. No lo vamos a leer porque era una tarea que ustedes debieron haber leído. Algunos se adelantaron y todo lo dijeron. Pero yo quise dejar esta historia de Hechos 15 por una sencilla razón. Y es que muchas veces nosotros pensamos que los problemas en las congregaciones no tienen solución. Es para molestar, no es para ir, no es para hablar mal del pastor, mal de los líderes. Y a veces lo que necesitamos es que se manifiesten los dones del Espíritu Santo de Dios. Cuando en una congregación los dones del Espíritu Santo se manifiestan, es una iglesia que siempre va a estar fortalecida. No estoy diciendo que nunca va a tener problemas, no, va a tener problemas, pero es una iglesia que siempre se va a mantener fortalecida.
Siempre usted va a trabajar en común, va a trabajar por el bien de la unidad de esa congregación. Pero en Hechos capítulo 15, que usted lo leyó en su casa, yo tengo fe que usted lo leyó en su casa, tenemos un problema serio. Yo voy a ir enumerándolo y usted va a ir diciendo. En primer lugar, en Hechos 15 tenemos un problema serio. ¿Quién quiere opinar? ¿Quién quiere decir? ¿Quién quiere hablar acerca de este problema serio que había en Hechos? Yuri me está viendo, ¿no? Robert me está viendo. ¿Quién me está viendo? ¿Ah? Allá está. Dígame, ¿qué problema serio había en Hechos 15? El problema de la circuncisión. Ok, vamos a dejarlo allí. El problema de la circuncisión. Por allá otro levantó la mano. Un problema doctrinal. ¿Qué otro problema usted cree que había en Hechos 15? La ley. La ley. Fíjate cómo ustedes, yo les felicito cómo ustedes son tan buenos alumnos que descubrieron el problema serio que hay en Hechos. Hay un problema doctrinal, más que todo con respecto a la ley y a la circuncisión. Entonces, parece que los fariseos que se habían añadido a la iglesia tenían un problema con los gentiles incircuncisos. Tenían un problema con los gentiles. Todos los gentiles, por supuesto, que eran incircuncisos, pero tenían un problema con este tipo de creyentes que ahora se sumaron a la iglesia desde el día que Pedro fue a la casa de Cornelio. En la casa de Cornelio todos eran gentiles, pero sucedió algo en la casa de Cornelio. ¿Qué sucedió en la casa de Cornelio? Que todos recibieron al Espíritu Santo. Entonces Pedro y los judíos se sorprenden. Wow, pero también los gentiles recibieron al Espíritu Santo. Entonces comenzó aquella discusión doctrinal porque los gentiles habían recibido al Espíritu Santo. Pedro les explicó, les dijo: no es mentira, es verdad, sucedió esto, el Espíritu Santo cayó, se derramó sobre todo, y todos los gentiles recibieron al Espíritu Santo. A la final la iglesia se contentó, pero fueron surgiendo problemas y problemas hasta que se llega a Hechos 15. Hay un concilio en Jerusalén para tratar el asunto. Ok, si hay un problema con respecto a la ley, un problema doctrinal. En segundo lugar, ¿qué hicieron los hermanos en Hechos 15? ¿Qué hicieron? Ajá. Invitaron a Pablo, invitaron a Bernabé, invitaron a los demás apóstoles, hicieron una reunión con los creyentes para hablar del asunto que allí estaba pasando. Ahora, luego el grupo trata de resolver el problema. El grupo trata de resolver el problema, porque yo les dije cuando comenzó, ese problema tiene solución. Ese problema en la familia tiene solución. Ese problema en el trabajo tiene solución. A veces nosotros tenemos que reunirnos con nuestros hijos. A veces nosotros tenemos que reunirnos con nuestra esposa. Usted tiene que reunirse con su esposo. Y a veces ese problema está a una letra de que se solucione. Una letra, una palabra, perdón. Está una palabra que se solucione. Una palabra mágica que dice así: perdón. ¿Verdad? ¿Cómo dice esa palabra? Usted lo dice fácil, pero a veces le cuesta pedir perdón. Se soluciona. Y a veces tú te reúnes con tu familia, te reúnes con tus líderes o con tus pastores, y solamente denota una palabra: perdón, y todo comienza a coger lugar y todo comienza a tomar cauce nuevamente. Entonces, en el versículo 7 en adelante, y después de mucha discusión, dice la Biblia, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Versículo 9 dice:
Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Fíjate que en la reunión comienza a fluir sabiduría. ¿Cómo comienza a fluir sabiduría? Diciendo el apóstol, no hubo ninguna diferencia, sino que a los gentiles y a los judíos se le derramó el mismo Espíritu Santo de Dios. Porque el problema es que nosotros creemos que hay dos Jesús, cuatro Jesús. Parece que hay un Jesús para cada congregación. Parece que hay un Espíritu Santo para cada congregación. Y a veces pensamos que hay un Espíritu Santo para cada hermano. A veces parece que el Espíritu Santo que yo cargo no es el mismo que usted, porque usted parece que no lo hace como yo no lo hago como usted. Entonces pareciera que hay muchos Espíritus Santos. A veces pareciera que hay muchos dioses, pero no es que hay muchos Espíritus Santos. El mismo Espíritu Santo que tiene usted lo tengo yo. Y lo que el apóstol está diciendo es que él no hizo diferencia entre los gentiles y los judíos, y fue derramado sobre todos. Dice, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. El versículo 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Le hace una pregunta. Entonces allí el problema trata de resolverse de una forma tan sabia. Ahora, hay un punto allí en el concilio, versículo 13 al versículo 21. El versículo 13 dice, y cuando ellos callaron, diga conmigo, a veces hay que callar. En las discusiones hay que callar. Fíjate tú lo que dice, y cuando ellos callaron, ahí se levantó el discípulo o el apóstol que el Espíritu Santo lo usaba en don de palabra de sabiduría. Pero mientras todos hablaban, mientras todos discutían, no había una manifestación del don de palabra de sabiduría. Pero cuando todos callaron, cállese la boca un momento, hermano. Mujer, cállese la boca un momento. Esposo, cállese la boca un momento, para que pueda fluir la sabiduría de Dios. Es que todos hablan, todos gritan, todos quieren tener la razón. Hermano, les voy a decir una cosa, no todos van a tener la razón. Esa discusión con el hijo, con la esposa, con el pastor, con el del trabajo, no todos van a tener la razón. Hay que hacer silencio. Diga conmigo, shh. Pero es que me gusta esto, hermano, esto me gusta. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo,